representantes de los trabajadores, los obreros ilustrados, digamos, concibieron la siguiente idea, de que el día está integrado, como todos sabemos, por 24 horas y está dividido en 3 bloques de 8. Un primer bloque de 8 horas para dormir. Se duermen 8 horas al día, quedan 16. Y 16 divididas en 2 bloques. Un primer bloque para el trabajo y el segundo bloque en realidad para todo lo demás, porque ahí en ese segundo bloque de 8 horas hay que comer, hay que divertirse, hay que viajar de un lado a otro en la ciudad, hay que, hacer todo, estudiar, leer, todo lo demás en 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño. Ese fue un planteamiento de los líderes obreros de diversas tendencias durante los años finales del siglo XIX y en una oportunidad, en el año 1886, a propósito de esto, en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, hubo una matanza y una seguida por el ajusticiamiento de los líderes que habían provocado un levantamiento popular seguido por la matanza a la que he hecho referencia. Entonces, un grupo de dirigentes obreros perdieron la vida, fueron ajusticiados por esta causa, los 8 horas. Esto ocurrió en Chicago, 1886, finales del siglo XIX. A continuación, en diversas partes del mundo, los trabajadores adoptaron la consigna, las 8 horas. Y vino un ciclo largo, un ciclo de 20, 30 años, en los cuales la consigna principal de los trabajadores de diversas partes del mundo era esta: conseguir una jornada laboral de 8 horas. Bueno, en el Perú de aquella época, las tendencias principales en los trabajadores eran 2. La primera se llamaba el mutualismo. Y el mutualismo era una concepción que derivaba de la ayuda mutua. Lo que los trabajadores querían decir con la idea del mutualismo era ayudarnos un trabajador con el otro. Y entonces tenían asociaciones mutuales, de ahí viene el nombre. Estas asociaciones mutuales eran, como ustedes pueden suponer, cada trabajador una vez al mes descontaba de su salario un porcentaje, iba al fondo de la caja mutual y la caja mutual pues tenía unos recursos con los cuales prestaba a los trabajadores cuando tenían necesidad. Se moría alguien, había que hacer un funeral, uno iba a la mutual, digamos, en este caso los profesores, pero también había pues de cada uno de los gremios, ¿no? Los zapateros, los sastres, uno iba a su mutual y la mutual le prestaba un dinero para afrontar el funeral. Un matrimonio, un hijo que se casaba, cualquier circunstancia. La mutual era la que lo ayudaba a uno. Pero estos mutualistas no conflictuaban con los dueños, se ayudaban entre ellos. Bueno, en determinado momento esta concepción, la mutualista, empezó a ser superada. Había regido muchos años, pero empezó a ser superada hacia comienzos del siglo XX. Y empieza el movimiento sindical. En esa época no habían sindicatos, eran mutuales. Nace el movimiento sindical y el movimiento sindical concibe entonces la vida de los trabajadores ya no en función de ayudarnos entre trabajadores solamente, sino además conflictuar con los patrones, exigirle a los patrones, luchar por el salario. Y el salario es disminuir la ganancia del patrón. Entonces la fábrica, la unidad productiva, tiene un determinado valor, lo que produce, ese valor se va a dividir entre el capital y el trabajo. Entonces, ¿cuánto nos toca? En realidad, el sindicato nace ahí, ¿no? La idea de hay una torta, esa torta es la ganancia, el beneficio de la producción
y esa torta tiene que repartirse. ¿Cómo se va a repartir? ¿Cuánto le va a tocar al capitalista? ¿Cuánto nos va a tocar a los trabajadores? En aquella época, comienzo del siglo XX, esta idea del sindicalismo era una idea firme entre un grupo político que se llamaba anarcosindicalismo. Este grupo político tenía una gran figura de las letras peruanas que los apoyaba, que era nada menos que Manuel González Prada. Manuel González Prada en la época era una figura de las letras peruanas, un escritor con fama internacional, un escritor muy renombrado, muy respetado. Además, González Prada provenía de las grandes familias de la aristocracia peruana de antaño, y entonces tenía conexiones y tenía ideas firmes anarquistas. Y él, González Prada, es el que va a ofrecer, ¿no?, como su reputación como manto protector para un grupo significativo de obreros, trabajadores, anarcosindicalistas que forman sindicatos en los primeros años del siglo XX. Antes de seguir, tengo que precisar un poquitito al menos en qué consistían las ideas de los anarquistas y en particular de los anarcosindicalistas, que eran los peruanos, los líderes peruanos de la época que estoy hablando. El anarquismo decía que el problema era el Estado, que el problema de la humanidad era que existían opresores y que esos opresores estaban en el Estado y en la Iglesia. Habían dos instancias que oprimían a la gente: los funcionarios públicos, los policías, los militares, las autoridades públicas y los sacerdotes. Y que si desaparecieran estos dos, pues la gente se organizaría con libertad en comunidades, en cooperativas, en federaciones de productores. Entonces cada uno tendría su gremio de productores y este gremio de productores se organizaría con toda libertad y entraría en relación con otros gremios de productores sin autoridades, de igual a igual, horizontal. La sociedad no debería ser vertical, sino horizontal. Entonces, no habrían ni fronteras, ni países, la gente circularía libremente, las mercaderías circularían libremente y la gente circularía libremente. Cada uno residiría donde uno quisiera. Bueno, con estas ideas el anarquismo se hizo fuerte en los sindicatos y entonces surgió el grupo específico que actúa en el Perú, que se llamaron anarcosindicalistas. No solo en el Perú, en un montón de países del mundo estamos hablando del grupo peruano. El anarcosindicalismo era una variante del anarquismo que decía que para llegar a esa sociedad ideal había que propiciar una huelga general y que esta huelga general sería protagonizada por los sindicatos. Entonces, ¿cuál era el camino? El camino no eran las elecciones, el camino no era votar, el camino no era organizar partido, el camino era organizar sindicatos que a través de la huelga general logren la sociedad ideal del futuro. Entonces, con estas ideas grosso modo explicadas, en 1905 hubo una reunión como esta, una asamblea obrera, y en la cual hubo dos discursos, uno de González Prada, muy importante, porque González Prada ahí desarrolló la idea del estudiante y el obrero. ¿Quiénes son las fuerzas principales que han de conquistar el futuro? Los obreros, por supuesto en la producción, y los estudiantes, porque traen las ideas. Y además, no son cualquier idea, sino las ideas de la juventud. Las ideas de la juventud más los obreros son la fuerza que unida puede transformar este mundo. Ese es el discurso de González Prada en la reunión del 1 de mayo de 1905. A continuación,
hubo un discurso de un dirigente obrero, apellidado Lévano, Manuel Caracholo Lévano. Este señor desarrolló la idea que hemos comentado ya antes, la idea de la necesidad de sindicatos y no solamente de asociaciones mutuales. Bueno, con este impulso, desde 1905 en adelante, se registran una serie de episodios que son huelgas de trabajadores, donde el tema de las 8 horas va poniéndose por delante, va haciéndose el tema importante. No solamente se lucha por salario, se lucha sobre todo por 8 horas, desde 1905 en adelante. Bien, hasta llegar a fines del año 18, comienzos del año 19, que son el punto culminante de la lucha por la jornada de las 8 horas. Antes de llegar a la narración de los hechos, el contexto. ¿Qué contexto político, qué contexto social se vivía en aquella época? Pues bien, se vivía un periodo que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática. Y la República Aristocrática era una república porque habían elecciones, había congreso, habían instituciones republicanas, pero era aristocrática porque eran muy poquitos los que tenían derechos ciudadanos. Fíjese usted, unos años antes de la República Aristocrática, nace la República Aristocrática en el momento que una ley peruana le quitó el voto a los indígenas. Una ley peruana, una ley electoral, una norma electoral, estableció a finales del siglo XIX que solamente eran ciudadanos los que supieran leer y escribir en castellano. A la época, con el desarrollo muy limitado de la educación, el porcentaje de los que sabían leer y escribir en castellano era muy reducido. Además, cosas de la época de todos los países del mundo, ¿no? Las mujeres no votaban, solo votaban los hombres que supieran leer y escribir en castellano. La proporción era tan reducida que la primera vez que se votó con esa ley solo tuvo derecho al voto el 4% de la población. O sea, de cada 100, 4 tenían derecho a voto. Entonces, ahí viene la idea de la República Aristocrática. Es república porque sí, pues hay elecciones, hay congreso, hay ejecutivo, etc. Pero es aristocrática porque los que tienen derecho ciudadano son pues un puñado. Además, un puñado que vivía en las ciudades. La educación era muy limitada, como les digo, pero ¿dónde había educación? En las ciudades. Ustedes iban al campo, a las regiones andinas que nos han contado los profesores inmediatamente antes que yo haga uso de la palabra, y en esas regiones andinas nadie tenía derecho al voto salvo en la ciudad. Entonces en Abancay alguien votaría, pero en las provincias alrededor, en el campo, el hacendado, quizá el cura, punto. El campesinado estaba excluido, eso es la verdad. El campesinado y los sectores populares estaban excluidos del voto. Esa república aristocrática duró desde la ley, que es 896, hasta precisamente el año 1919, cuando ocurren los sucesos de la jornada de las 8 horas. Entonces, los sucesos de la jornada de las 8 horas no ocurren en cualquier contexto, ocurren en el contexto en que la república aristocrática estaba en crisis. La república aristocrática estaba viniéndose abajo. Y en esas circunstancias, los dirigentes obreros tuvieron la iniciativa, el olfato suficiente para darse cuenta de la situación y aprovecharla para avanzar su ficha. Entonces sí paso al relato de los acontecimientos. Los líderes eran anarcosindicalistas.
todavía no había llegado el marxismo. Mariátegui estaba unos años, esto es unos años antes de Mariátegui. Bueno, Mariátegui era un periodista, no tenía la estatura todavía que luego tuvo, era un periodista y actuó en la jornada de las 8 horas, escribía en un diario y ese diario cubrió la jornada de las 8 horas, pero no tenía la estatura de gran líder político e intelectual que tuvo unos 10 años después. Pero bueno, volviendo a 1919, los acontecimientos fueron en enero de 1919. Los protagonistas fueron líderes obreros, anarcosindicalistas. Sus nombres, para hacerlos medianamente conocidos: 3 grandes dirigentes. Uno se llamaba Carlos Barba, era zapatero y era el que había organizado una serie de gremios, era un organizador. El segundo se llamaba Nicolás Guntarra. Guntarra fue el más importante, el más significativo, el más relevante de los oradores obreros. Alguien que tenía una gran facilidad de palabra, que sabía dirigirse al público y que sabía no solamente contar historias, sino sabía mover emociones. De Guntarra se dice que hacía llorar, que hacía reír, que hacía pensar, todo a la vez. Entonces, un gran orador, un gran organizador, y un tercero que fue el activista. El activista era un chino peruano, un hijo de Culi, se llamaba Fonquén. Fonquén, unido como apellido en castellano a Adalberto Fonquén. Pero bueno, entre estos 3 montan la jornada de las 8 horas. Consistió en una huelga que empezó en el gremio textil. Los textiles son los que ponen el tema en la palestra y van a ser seguidos, ¿no?, como huelga de solidaridad por la clase obrera de Lima y de algunas regiones del país. El movimiento se extendió, por ejemplo, a Huacho, donde habían bastantes trabajadores, más bien obreros agrícolas, en la zona de Huacho que se llama La Campiña, y en la ciudad de Huacho, que era un puerto más importante en esa época de lo que es hoy en día, porque en esa época había mucho cabotaje marino. Hoy en día ya el cabotaje ha disminuido mucho, si no desaparecido. Pero entonces Huacho era un puerto importante. Trabajadores portuarios más obreros agrícolas se sumaron a la huelga proletaria de Lima. Y también la huelga se extendió a las minas. Las minas del centro del país participaron, la Cerro de Pasco, ¿no?, la Cerro de Pasco Corporation, que era una empresa del capital norteamericano, dueña de las minas del centro. Los trabajadores participaron. Pero el eje estuvo en Lima, Lima-Callao. Y ahí hubo una gran batalla, duró 3 días, los trabajadores tomaron la ciudad, la policía se retiró a sus comisarías, el ejército no salió, la ciudad quedó en manos de los trabajadores del comité de huelga. El gobierno no quería ceder. En esas circunstancias, los trabajadores solicitaron a los estudiantes de la Federación de Estudiantes del Perú, solicitaron los trabajadores a los estudiantes su local para reunirse. ¿Por qué? Porque la policía había tomado el local de los trabajadores. Entonces, ¿dónde nos reunimos? Le solicitaron a los estudiantes. Los estudiantes concedieron y quedaron en buenas relaciones. Entonces, en el transcurso de la huelga, los estudiantes se estuvieron apoyando. Y en esas circunstancias, el gobierno no quiere ceder, la huelga ya lleva 3 días, la ciudad está en manos de los trabajadores. En esas circunstancias, los trabajadores en asamblea nombraron a 3 estudiantes como mediadores, que vayan a hablar con el gobierno y logren una solución. En uno de esos 3 estudiantes fue nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre.
que era estudiante de Derecho en San Marcos, en esos días. Bueno, los otros dos no tuvieron actividad política relevante en el siguiente periodo, sus nombres son casi anónimos. El importante de la comisión fue Haya. Y Haya negoció con el gobierno y logró que el gobierno retroceda. Entonces fue Haya el que regresó a la Asamblea Obrera con la noticia de que el gobierno había retrocedido. Aquí estaba el decreto que concedía la jornada de las 8 horas. Haya no fue el protagonista. Los protagonistas fueron los dirigentes obreros, los organizadores, los que hicieron la lucha, y esos tres que he mencionado fueron los verdaderos dirigentes. Pero Haya, que era estudiante, fue el que negoció con el gobierno. Entonces, algún papel cumplió, y el resto de su vida, su prestigio inicial de Haya de la Torre era haber estado en la jornada de las 8 horas. Pues bien, para ir terminando, el gobierno concedió. Sin embargo, las empresas no aplicaban. Las empresas seguían haciendo trabajar a la gente 10, 12 horas, 14, lo máximo que se pudiera. Y entonces, durante muchos años, las reivindicaciones, las luchas populares tenían por consigna, por meta, por objetivo, la aplicación de las 8 horas. Entonces, si ustedes revisan las huelgas, las protestas populares, la resistencia popular de los años 20, 30, etcétera, los años siguientes, las décadas siguientes, siempre está que se respeten las 8 horas. Por ello, las 8 horas fue para los trabajadores como una reivindicación histórica. Primero muchas décadas para conseguirla y luego varias décadas para implementarla. Esto duró en el Perú hasta los años 90. Como bien han dicho los profesores que me antecedieron en el uso de la palabra, en los años 90, el señor decano en realidad, en los años 90, con el gobierno de Fujimori, las leyes laborales en la práctica desaparecieron la jornada de las 8 horas. Existe, pero ya nadie la respeta de nuevo. Y como desde los 90 ha comenzado un régimen laboral donde la informalidad es muy importante, en el Perú de 10 trabajadores, 7 son informales. 70 y tantos %, más de 7. Algo menos de 8 son informales, de cada 10. Y entonces el informal no tiene jornada laboral. El informal es alguien que se autoexplota para sobrevivir. Y entonces el informal trabaja 10, 12, hace trabajar a la mujer, a los hijos, a la familia, a quien sea. Y se trabaja todo lo que se necesite. No hay jornada laboral fija. Entonces, si ustedes descartan a los informales, pues hoy en día la jornada de las 8 horas ha vuelto a desaparecer en el Perú. De esta manera, lo que tenemos es lo siguiente. Primera lección. Fue y es muy importante la noción de una jornada laboral de 8 horas. Segundo, fue conseguida a través de organización, a través de acción, a través de resistencia y de claridad para elegir el momento. Se dieron cuenta, tuvieron olfato los líderes anarcosindicalistas que se estaba derrumbando la república aristocrática. De hecho, el golpe de Leguía fue ese mismo año. Y ahí terminó la república aristocrática. Entonces, ¿cuándo ir a una jornada de lucha nacional? No en cualquier momento. Cuando el otro está débil. Cuando el gobierno, en este caso, está débil, está que se tambalea. Entonces, ahí, esa es segunda lección. Primero, organización, segundo, momento. Tercero, primero la importancia y la trascendencia de la noción, 8 horas de trabajo. Fundamental para que haya
reivindicaciones laborales, nos interesa que el trabajo sea libre, nos interesa que el trabajo sea bien remunerado, nos interesa que los trabajadores tengan un buen nivel de vida, y para ello la jornada de las 8 horas es fundamental. Segundo, se obtuvo a través de la organización. Tercero, se obtuvo a través de la elección de un momento oportuno para plantear la lucha final, digamos, por la jornada, para llegar a la victoria, elegir el momento oportuno. Y un último punto, que tiene que ver con esto de Aya y los obreros. Mire, más allá de los personajes, luego Aya fundó el APRA y una vida y una historia política diferente y controvertida, pero el tema de fondo es la unidad que planteó González Prada entre obreros y estudiantes. Si no hay una unidad entre los jóvenes con ideas y los sectores populares, no hay futuro. El futuro reposa en esa unidad, y esa unidad es la que estuvo plasmada también en estas jornadas en las cuales la clase obrera, el movimiento popular, consiguió la jornada de las 8 horas. Es una de las pocas victorias de los movimientos populares en la historia. En este momento no hubo gran represión, no hubo ajusticiados, no hubo personas que como Túpac Amaru, muy valientes, dieron la vida, pero finalmente murieron. No, aquí es una victoria, y entonces debería ser recordada así, ¿no? Como una ocasión en que determinados elementos se reúnen positivamente y acaban en una victoria del movimiento popular. Bueno, muchas gracias. Si ustedes tienen algunas preguntas, yo estaré muy contento de contestarlas.